Y nos quedó alguna preguntita de lo que hablabas hoy de mañana, ¿no? Como no, buenas tardes. Muy agradecido de estar de vuelta aquí, y a las órdenes. Bueno, me quedó resonando eso que hablaste de la fundación de Santo Domingo de Soriano, que si bien es la ciudad más antigua de nuestro país, no se fundó en lo que es hoy el territorio uruguayo. Correcto, sin ningún ánimo de, como te No, no, decía no, hoy, de no, no, generar una polémica respecto de esto. Este, pero sí, es verdad, es así. Eh, Nadie quita la antigüedad de la ciudad, ¿no es cierto? Los 400 años, si bien no son demostrables absolutamente que se fundó en 1624, las primeras evidencias parecerían mostrar que fue en 1640, pero bueno, evidentemente la ciudad data de esa época, ¿no? Y lo que está claro es que no se fundó en lo que es hoy la República del Interior. Lo que hay que ser muy cuidadoso con este tema porque la gente tiende a encasillar las cosas en función de lo que es hoy. Claro. Y no siempre fue así. Antiguamente, cuando se funda eso, no existía ningún país acá, ni siquiera el virreinato. Entonces, el hecho de que se haya fundado en territorio que es hoy entrerriano no dice absolutamente nada. Sí, ¿No? sí, sí, porque ese territorio podría ser perfectamente un mismo territorio que está hoy. Sí, es más, como yo creo que lo expliqué acá, pertenecía, ese territorio donde se funda pertenecía a la provincia jesuítica del Uruguay. O sea que, si quiere, semánticamente perteneció a Uruguay, digamos. Claro. Pero bueno, no, la cuestión es si estuvo o no estuvo en Uruguay, eso me parece que es menor. A mí me parece que lo importante es rescatar que esa ciudad estuvo ahí. Hay toda una tarea de arqueología que hay que hacer, que nosotros la hemos intentado hacer con nuestros escasos medios, buscando dónde está Soriano. Hemos encontrado, te diría, muchísimas evidencias que ahí es una ciudad, pero no dimos exactamente con los edificios principales, que sería la Claro. iglesia, ¿no? Bueno, el día que podamos dar con esos edificios principales, te puedo aseverar exactamente que en dónde estaba, exacto, en el punto geográfico. Ahora, mientras tanto, sabemos que está ahí en el arroyo, donde vira el arroyo Malo, eh, por la cantidad enorme de mapas que poseemos. Incluso algunos que muestran las calles, el trazado de las calles. Eso es muy terminante, ¿no? Eh, ¿Por qué el Supremo? Porque los títulos de los libros, tú también lo decías hoy, que los títulos son el llamador para que alguien se interese y busque información o compre el libro. Correcto. Bueno, el Supremo es el título que se le otorgó a Francisco Ramírez cuando él es electo como llamaríamos hoy presidente de la República de Entre Ríos. Buenas tardes. El, Esperá, no puedo. el título de Supremo se correspondería con lo que hoy sería presidente. Ah, Se correspondería con eso, ¿no? Pero claro, en esa época los términos presidente, primer ministro no eran habituales. ¿Cuáles eran los términos habituales? Director supremo, este, ahora sí. protector, como Artigas, dictador, en algunos casos, como se le puso a Bolívar en Colombia, ¿eh? Que no quiere decir que sea un dictador, Como hoy sería. como hoy se entiende que era un dictador. Dictador quiere decir que era el que dictaba, el hombre que decía cómo había que escribir. Qué lindo. Qué lindo esto, toda la historia. ¿Y por qué el río de los jesuitas? Porque el río Uruguay
cuando es descubierto por Solís, descubierto. Solís es el primero que anota que vio el río Uruguay. No hay duda que antes de eso ha habido un montón de gente que lo vio y estuvo. Lo único que no tuvo quizás la virtud de anotarlo en un cuaderno de bitácora. Pero hay antecedentes, por ejemplo, que Solís vino 3 veces acá. Y esa famosa, después voy a comentarte la famosa anécdota que se lo comieron. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la raíz de eso? El tema con que el río Uruguay no se llamaba en los mapas, no figuraba como río Uruguay. Figuraba como río de las Misiones o río de los Jesuitas. Hasta te diría 1800. Por eso tomo ese nombre para dar de alguna forma fe de la importancia que tuvieron los jesuitas sobre el río. Acá pasaban barcas jesuitas prácticamente diariamente. En 1700. Hoy no logramos que pase un barco en el 2024. Una lancha. Sí. Con respecto al tema de Solís, ¿viste? Hay toda una leyenda urbana sobre el asunto que se lo comieron. Yo acá hay que aclarar algunas cosas. Primero, Solís no era la primera vez que venía, ya era la tercera. En una de esas oportunidades, acá se olvidaron una persona, Francisco del Puerto, en una de las expediciones. Cuando lo encuentran de vuelta, casi 14, 15 años después, el hombre estaba casado, o sea, tenía pareja, hijos con los aborígenes y hablaba el idioma. Entonces, a ver si hacemos una analogía entre eso y los que se comieron a Solís. O sea, a ver, acá Solís lo tenían perfectamente identificado los aborígenes porque ya había venido varias excursiones, quizás no él solo, tratando de robarse gente, sobre todo mujeres. Entonces los indígenas lo tenían bien fichado. Además, había más de uno y dice, mira, ya viene Solís de vuelta, ¿viste? Entonces, esa historia de que se lo comieron, lo que ha pasado es que lo flecharon, eso es cierto, ¿viste? Pero en el intento de salir, de volverse, lo han matado a Solís. Y después él creó toda esa historia para engrandecer su figura, digamos. ¿Se entiende? Se entiende, pero si a él lo mataron, Sí. ¿quién creó la historia? Los compañeros de él que se salvaron. Sí, porque a veces se bajan en una chalana, unos 10 más o menos, y muere él y los otros vuelven. Y claro, los otros entre decir, che, no, ¿qué pasó? No, lo mataron porque no tenían bronca. O lo mataron y se lo comieron. Sí, se llamaba más. Vendía más. Vende más, como que está en el tema de la publicidad, vende más. Y llama la atención que uno de los que, digamos, de alguna manera divulgadores de esa historia, el padre Lozano, que es un padre que escribe sobre estas cosas y no es congruente lo que él dice. ¿Entendés? ¿Se entiende a lo que estoy diciendo? O sea, acá ha habido relatos también. Es como cuando nosotros éramos chicos y veníamos y volvíamos a la casa de nuestros padres, todo sucio, embarrado, y dice, ¿qué pasó? Y no, nos pasaron por arriba, esto, lo otro, lo más allá, nos corrieron. Mentira, o sea. Lo más seguro es que nos estuvimos barrando, ¿no? Y la magnificamos como para no ligar, digamos. Para no ligar una paliza. Claro, entonces, bueno, la mentalidad humana funciona de esa manera. Volviendo al tema del río Uruguay, puntualmente, entonces el río Uruguay era conocido en esa época como el río de los jesuitas. Y figura en casi todos los mapas que vas a ver así, de esa manera. Es más, es una persona de acá de Paysandú quien toma un poco esa aposta de llamarlo así, de retomar, digamos, ese nombre. Así que en ese sentido lo que estoy haciendo es recopilando información. Bárbaro. Está interesante, recontra interesante, y lamento no poder ir esta noche porque la verdad que hay una parte de esa historia que no la conocemos.
Sí, a todos nos resulta difícil eh, ace- acercarnos a los lugares donde están estos datos. Y por ese motivo fue que me preocupé por hacer el libro. Porque en realidad no se trata de datos que están en internet o que en Wikipedia. Estos datos están en muchos libros, muchos de ellos no se editan más. Fue muy costoso conseguirlo, en el sentido de no por lo que cuestan, sino por lo difícil de conseguirlo. Y la posibilidad de que esa información se pierda porque una persona tuvo la oportunidad como yo de verlo y después no lo transcriba, me pareció que era un aporte que podía hacer, digamos, ¿no? La verdad que sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación para tener todos los datos y poder expresarlos en un libro? Yo te diría que fueron casi 3 años. Y lo que ayudó mucho fue la pandemia, ¿no? En el Ah, sentido de que de esos 3 años, 2 quedarte guardado en tu casa, ayudó a tener la cabeza libre y poder sentarte en la computadora a ordenar esos textos y a pasarlo libre. Porque una de las tareas difíciles es la compaginación del libro, lo que es la edición, digamos, ¿no? ah, A veces hay gente que tiene dinero y se permite que lo haga otro. Pero en el caso mío, lo hice yo, me ayudó mi hija. Así que, bueno, ahora nos vas a contar qué vamos a escuchar esta noche ahí en la sala del telégrafo, pero antes déjame informarle a la audiencia que estamos en el minuto 88 y Uruguay sigue ganando 1-0 esta semifinal sub-20 ante Israel. Contame, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Va a haber mapas? sí, A mí los mapas me apasionan. sí, sí, mirá, yo traté más que una charla de mostrar algunas imágenes, porque me parece que las imágenes son las que de alguna manera son, eh, son verdades insoslayables, Sí, digamos, ¿no? aparte hay un dicho que dice una imagen vale más que mil Que mil palabras. palabras. Y muchas de estas imágenes son imágenes difíciles de conseguir, porque como creo que también lo expresé esta mañana, estaban, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Francia, no eran asequibles al público, y bueno, ahora están asequibles al público a través de suscripciones de internet, y bueno, yo creo que eso es lo que me gustaría más mostrar, digamos. Bárbaro. ¿Cuánto dura? Bueno, la idea es que no sea más de una hora la charla o la presentación y dejar lugar para las preguntas, ¿no es cierto? Claro. O sea que si alguien dispone, trataremos de empezar horario, 7:30, 8:30 estaremos terminando y te diría una media hora más de... Media hora con preguntas. Sí, para las 9 ya puedes estar en la casa festejando el triunfo de Uruguay. Esperemos que así sea. Esperemos que estamos en el minuto 90 exactamente. Bueno, ya está. Ahora vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Elvio, te agradezco que te hayas hecho un tiempito para llegar hasta aquí, estar en Sí Se Puede. Y por supuesto, esta noche recomendable totalmente. 18 de julio, 10:27, la sala 1 de julio del diario El Telégrafo. Y a las 19:30. Y antes de irte, alguna palabrita de los 160 años que está cumpliendo en el día de hoy la ciudad de Paysandú. Bueno, primero saludar a la ciudad de Paysandú, una sociedad que no, de la cual siempre he tenido muy buena acogida cada vez que he venido a lo largo de mi vida, solo, con mis hijos, con mi familia. Saludarlos, desearles que tengan un muy buen día y invitarlos a los sanduceros, a pesar de esta circunstancia hoy no tan agradable que tenemos de esa diferencia cambiaria que nos pone un poco de punta entre hermanos, invitarlos a que vayamos pensando que eso no va a ser eterno, que va a haber un futuro común donde podamos ambos de los dos lados económicamente ser equitativos y que es fundamental en ese futuro común que no existan tantas trabas para pasar. Claro. Yo creo que eso es algo que es un mensaje que quería dar, decir, bueno, es fundamental
si queremos verdaderamente una integración, que esas trabas por lo menos se lleven al mínimo. Porque ustedes tienen experiencia de situaciones iguales con Brasil, este, y no funciona de esta manera. Claro, allá no hay un puente directamente, hay el paso que pasa de un lado a otro y como si la frontera no existiera. Bueno, pero Y así tendría que ser. yo acabo de estar ahora en Paraguay, hace unos 15 días, que sí hay un puente, y también funciona así, que no hay frontera. Claro. Entonces, ¿por qué acá tenemos tanta preocupación por los papeles, por las cosas? Si somos, por lo menos con los entrerrianos, somos exactamente Tenemos tanta igualdad. tan iguales. Sí. Yo le digo siempre, cuando vos ves a una persona uruguaya por el mundo, no sabés si es entrerriano o es uruguayo. Sí, no, y mira, nosotros estuvimos en Concepción cuando se inauguró el mural de Artigas. Ok, yo estaba ahí Sí. también. Y la verdad que yo charlando con gente de allí, con uruguayense, como le dicen, allí en Concepción, es exactamente lo mismo que acá. Sí, Hasta sí. con las mismas palabras. El mismo cantito, Sí. hasta el mismo termo usamos ahora. Claro. Así que no tiene sentido. Hay el 20% de los alumnos de la Universidad Tecnológica son uruguayos. Claro. La gran mayoría de los profesionales que hay acá en las industrias o han sido alumnos o pasaron por la Facultad de Constitución de Uruguay. Entonces hay una relación muy estrecha, sobre todo a ese nivel de profesionales, que la tenemos que expandir al resto. Hay una historia común que es la historia de Artigas y es la historia de esta Liga de Pueblos Libres. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que la burocracia no nos gane. Sí, será verdad. Sí, será verdad. ¿Y dónde se puede adquirir el libro? Bueno, por ahora acá en Uruguay no lo puedo vender porque no tengo el RUT que ustedes necesitan. Ah, Así que lo tendremos en Argentina. Bueno, se lo están haciendo muy seguido, así que seguro. si a alguno le interesa, está en Librería Bertoldi en Colón. Ah, está. Bárbaro. Muy bien. Te agradecemos, Silvio, y desearte éxito para esta noche y todo lo que sea enriquecer nuestro acervo cultural, bienvenido sea. Al contrario, gracias a ustedes.